A ver, he escuchado que la oposición está solicitando convocar sesiones extras. Mira, yo en este sentido quiero ser muy clara. Los trabajos de la comisión de investigación yo creo que tienen que concluir ya. Se ha trabajado, se ha debatido largo y tendido sobre lo que ocurrió hace ya un año, justo ahora, y por lo tanto nosotros desde el Partido Socialista lo que queremos es que se concluya ya el informe. Nosotros ya hemos hecho nuestro trabajo, la presidenta, como sabéis, Elisa Valía, y fuimos nosotros los que propusimos la creación de esa comisión de investigación, ya tiene el trabajo hecho, y ahora pues ha llegado un momento en el que todos los partidos tenemos que tener altura de miras, generosidad y cerrar un episodio que desde mi punto de vista pues está erosionando no solo la imagen de nuestra empresa municipal, que realiza un trabajo fundamental, sino también de la ciudad, y por lo tanto yo creo que las cosas ya están claras y ha llegado el momento de concluir los trabajos de esa comisión sin alargarlo ya más necesariamente, y por lo tanto ya creo que las cosas están bien claras y por lo tanto sí que pediría por lo tanto a todos los grupos que cerráramos esas conclusiones y las acatáramos. La presidenta ya ha hecho su trabajo, obviamente se va a buscar el consenso y el acuerdo mayoritario de todos los grupos para cerrarlas, pero por nuestra parte sí que creemos que esto debe ya de concluir y que es un elemento a día de hoy de desgaste, tanto de la imagen de la empresa como de la propia ciudad, y por lo tanto yo creo que deberíamos ya todos los grupos tener claro que esto tiene que concluir ya, que justo hace un año del fraude, y por lo tanto es más que un motivo y un momento idóneo para nosotros. Yo, por respeto a la gente que está en la comisión y para todos los grupos que están trabajando en esas conclusiones, no voy a adelantar nada del informe de conclusiones. Yo creo que nuestra postura siempre ha quedado clara, y es que en la comisión tenía que ver qué pasó, cómo ocurrió, para evitar que volviera a ocurrir, y que por lo tanto, si fuera necesario, que se asumieran responsabilidades. Hay que respetar por lo tanto los trabajos que se han desarrollado por parte de los compañeros y compañeras que le han dedicado muchas horas a esa comisión, que tienen más o menos, yo creo que ya todo el mundo claro, las líneas por donde deben de versar esas conclusiones, y que al final lo único que sí que quería manifestar es que ha llegado el momento de concluir este debate y dejar ya que sea pues el procedimiento judicial el que sirva a su curso, y cerrar ya por lo tanto el episodio masculino.